Compañeros, bueno, continuando con el tema de la exposición, dentro de la matriz vamos a desarrollar la matriz de la 401 a la 411. La 401, teniendo en cuenta que es la 01, indica de los principios. La finalidad de esta norma, dentro del ejemplo que hemos tomado en cuenta, la empresa de agua potable, sus máximas autoridades consideran que la deuda pública como un componente se debe examinar y evaluar para la gestión del endeudamiento público interno y externo. Dentro de las principales características de esta norma, la máxima autoridad encargada de la gestión de la deuda pública debe establecer y mantener un ambiente de control. Las políticas de talento humano deben fomentar el apoyo de objetivos de la gestión de la deuda pública, una estructura organizacional con claras ideas, de responsabilidad y comunicación. Debe establecerse también un ambiente de control ético. Los administradores respecto a los controles internos, políticas de administración de recurso humano, sobre la idoneidad e independencia de las relaciones con sus subalternos, clientes, acreedores, aseguradores, entre otros. ¿Quiénes son los responsables de esta norma? El gerente general, el gerente de planificación, el gerente financiero, el comercial y el gerente de talento humano. ¿Qué limitaciones se derivan de esta norma? Que los recursos contratarios no lleven a cumplir los procedimientos de la transferencia, calidad y eficiencia. En cuanto a los efectos del incumplimiento, lo que hemos destacado dentro de esta norma es el incumplimiento de las funciones y responsabilidades delegadas por escrito y las disposiciones legales, normativas y reglamentarias vigentes. Se determinarán las responsabilidades administrativas, civiles y penales. Esto desde ya poniéndoles en conocimiento que se aplica para todas las normas que nos ha tocado describir dentro de esta matriz. La 402, la organización del ente rector y finanzas públicas. Dentro de la finalidad de esta norma se establece el marco legal de la deuda pública. Es el entorno jurídico que define claramente de quién es la facultad y la competencia. En lo que se refiere a las principales características de esta norma, se encuentra que el organismo responsable de administrar la deuda pública contará con unidades operacionales encargadas de coordinar la operación de la deuda. La estructura organizacional del área de administración de la deuda y funciones y responsabilidades de las áreas. Eso es como las dos principales características. Responsables de la ejecución de esta norma, el gerente general, el gerente de planificación, el financiero, el de operaciones y el de talento humano. ¿Qué limitaciones se derivan? Que la estructura organizacional de la empresa de agua potable no considere dentro de las funciones específicas el área financiera y el control de la deuda. Dentro de la norma 403, políticas y manuales de procedimientos, la finalidad de la empresa de agua potable es que los cuerpos legales que se detallan a continuación contienen las disposiciones normativas relacionadas con el manejo de la deuda, como son la Constitución de la República, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Código Orgánico y de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, reglamento, la ley reformatorio de las leyes de reglamento monetario y Banco del Estado, la ley de seguridad de Código Tributario, entre otras. Sobre lo cual las máximas autoridades irán actualizando la normativa interna para este tipo de operaciones. ¿Cuáles son las características dentro de esta normativa? Que el ente rector del sistema de crédito público, a través del Comité de la Deuda y Financiamiento, definirá las políticas y directrices del endeudamiento. Que las políticas partirán de la planificación del gobierno. Que las entidades que intervienen en esta materia deben tener un conocimiento mutuo de sus objetivos. Que el manual de procedimientos para la administración de la deuda incluirá el flujo de la composición de la información. Los flujos de información de esta unidad que administra la deuda, entre otros organismos del gobierno, entidades y organizaciones internacionales, incluida la periodicidad y una descripción de su contenido. Este documento será aprobado por la máxima autoridad. ¿Cuáles son los responsables de la ejecución de la norma? El directorio, el gerente general, el de planificación, el financiero y el gerente de operaciones. ¿Qué limitaciones se derivan de la norma? Que las directrices del órgano de control no difundan las políticas y todas las entidades del sector público.
que las entidades no detallen con la periodicidad y la descripción de su contenido, además que no se encuentre aprobada por la máxima autoridad. Dentro de lo que es la norma 404, contratación de créditos sin límite de endeudamiento, la finalidad se puede destacar las operaciones de la deuda previo a su contratación para la empresa de agua potable. Se autorizan y efectuarán conforme a las disposiciones legales y a la normativa vigente. ¿Cuáles son las principales características? Podemos destacar 5. Las operaciones de crédito tampoco podrán ser incluidas, que no sean incluidas en el presupuesto, no podrán superar el límite de endeudamiento, no se podrá iniciar el trámite para contraer la deuda sin cumplir con el plan de fortalecimiento, tampoco podrá iniciar el trámite si no se ha cumplido la obligación de registrar los contratos. Como cuarto punto, las instituciones que no tengan aprobado el presupuesto en el que consten las partidas de desembolsos y asignaciones. Y el punto número 5, las solicitudes de contratación de deuda o la emisión de bonos presentadas sin tener las respectivas autorizaciones. Serán negadas mientras no cumplan disposiciones y las normas pertinentes. La contratación de los préstamos debe ser aprobada con un aporte exigido como contraparte local que se encuentre debidamente financiado en el presupuesto. No se podrá aprobar la contratación de nuevos préstamos en las entidades que teniendo otros no han utilizado y se encuentren pagando comisiones. ¿Quiénes son los responsables de la ejecución de la norma? El directorio, el gerente general, el de planificación, el financiero y el de operaciones. ¿Qué limitaciones se derivan? Que las operaciones de crédito superen los límites de endeudamiento. Que no se registren los contratos de crédito, que no se tengan las partidas, no se cuenten con las partidas presupuestarias y que no tengan una contraparte. La norma número 404.5, que nos habla de la evaluación de riesgo relacionado con operaciones de la deuda. La finalidad para la empresa de agua potable es establecer un plan de riesgos para la identificación de circunstancias y eventos que podrían afectar el cumplimiento de objetivos. ¿Cuáles son las principales características? Establecer la integridad de la información y la aplicación de procedimientos conforme a los manuales establecidos. ¿Quiénes son los responsables de la ejecución de esta norma? La máxima autoridad, la gerencia financiera, el departamento contable y el de tesorería. ¿Qué limitaciones se deriva al no cumplir esta norma? Ocasión de que se produzcan riesgos en las operaciones, en los procesos de contratación, en la utilización y en el pago. A continuación, la norma 446 de la contabilidad de la deuda pública, cuya finalidad es disponer de un sistema de contabilidad adecuada que constituye un elemento necesario para contar con la información válida y confiable sobre la deuda. ¿Cuáles son las principales características? Obtener el adecuado sistema de contabilidad gubernamental que proporcione información gerencial en la deuda pública y el registro de las operaciones de endeudamiento. Responsables de esta norma, la máxima autoridad, la gerencia financiera, el departamento contable y tesorería. ¿Qué limitaciones? Que al no contar con un sistema de contabilidad confiable y oportuno, en función a las necesidades institucionales, ocasiona que la información y posterior su documentación sea errónea dentro del ámbito de la deuda pública. A continuación, hablamos de la norma 447, registro de la deuda pública en las entidades, cuya finalidad es permitir conocer y consolidar las obligaciones contraídas por el país cada periodo fiscal en los que se debe identificar el monto original, el plazo, el vencimiento, condiciones financieras y acreedor de cada contrato, entre otros. Sus principales características: mantener controles sobre cada obligación y facilitar la comprobación posterior. Contar con información organizada y actualizada. Responsables de esta norma, la máxima autoridad, la gerencia financiera, el departamento de control y análisis contable, control de egresos. ¿Qué limitaciones se derivan al no contar con los datos históricos y controles en base de una información organizada y actualizada? Ocasiona que la consolidación de las obligaciones en periodos fiscales sean erróneos y no se tenga la oportunidad de la presentación de la información financiera. La norma 408, la conciliación de información de desembolsos, préstamos de operaciones por servicio de deuda, cuya finalidad dice que el ente rector de las finanzas públicas conciliará
periódicamente con las entidades acreedoras los montos pagados por concepto de servicio de la deuda, desagregada por los conceptos de amortización principal, intereses, comisiones, moras, entre otras. ¿Cuál es la principal característica de esta norma? Establecer procedimientos para conciliar los desembolsos recibidos con los acreedores de los préstamos, conciliar con las unidades ejecutoras el desembolso, en forma efectiva, entregando y recibiendo la ejecución del gasto. ¿Quiénes son los responsables? La gerencia general, la máxima autoridad, la financiera, el departamento de tesorería en general, de tesorería general. ¿Qué limitaciones al no conciliar los diferentes desembolsos puede ocasionar que exista malversación de fondos públicos? A continuación hablamos de la siguiente norma, la norma de pasivos contingentes, norma número 40409, cuya finalidad es regular las finanzas públicas y las entidades del sector público revelarán todos los préstamos y obligaciones contraídos con los organismos internacionales. Sus principales características: revelar todos los préstamos y obligaciones contraídos con los organismos. ¿Quiénes son responsables de esta norma? La máxima autoridad del Departamento Contable y Tesorería. ¿Qué limitaciones? Al no estar sujetas a principios, normas técnicas de administración financiera, no se puede mantener un control debido de los montos y posibles eventualidades que se podrían originar por obligaciones potenciales. A continuación, la norma número 210, sistemas de información computarizados, cuya finalidad genera la información útil a las máximas autoridades, a las entidades relacionadas con la deuda pública, que requieren para cumplir la responsabilidad de su gestión. ¿Cuáles son las principales características? Disponer que un sistema computarizado acorde a sus necesidades mediante la optimización de recursos disponibles, así como la adopción de políticas que definan anticipadamente los aportes del sector técnico, mantenimiento y seguridad del sistema. Responsables de la ejecución de esta norma, el gerente del Departamento de Tecnología de Información, los usuarios finales. ¿Qué limitaciones se derivan? Que existe un libre acceso a la información relevante y delicada de la institución, que ésta sea de conocimiento público. Y por último, tenemos la 411, control y seguimiento. Dentro de la empresa nuestra, de empresa de agua potable, están orientados básicamente al seguimiento de las recomendaciones, de los informes de auditoría, de los informes de avances periódicos de los acreedores, de los informes periódicos de la administración sobre la contratación de la deuda y las variaciones significativas por pago de desembolsos. ¿Cuáles son las características de esta norma? Establecer controles periódicos en las operaciones para evaluar la eficacia de las actividades regulares. Controlar en forma continua la evolución del contorno externo, así como los controles internos de la deuda pública. ¿Quiénes son responsables de la ejecución de esta norma? El supervisor, el auditor interno y el auditor externo, los equipos de auditoría, jefes de equipo operativo. ¿Cuál sería su limitación? Al no monitorear y dar seguimiento físico a los proyectos que se financian con endeudamiento, se puede precautelar la correcta ejecución de los proyectos y el buen uso de los recursos. Esta sería la matriz que nos ha tocado realizar el análisis de parte del grupo número 5. Muchas gracias.